Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida una vez más a quienes hoy nos acompañan en el segundo ciclo internacional, una cita con la Biblioteca Nacional de México. Historia de la lectura y del libro en la pospandemia. Reflexiones sobre un porvenir incierto. Para los que siguen esta transmisión en vivo a través de la plataforma Zoom o de la página Facebook, Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, les damos las gracias por acompañarnos en este ciclo. Antes de comenzar el diálogo, les hacemos partícipes de algunos avisos. Les recordamos que el registro de la asistencia será a través del enlace que se compartirá en el curso de esta transmisión. El formulario estará vigente únicamente durante la charla. En cuanto a la participación del público, podrán hacernos llegar sus preguntas a través del chat o de los comentarios en Facebook. Les pedimos, por favor, realizar preguntas concretas y apegadas a los temas expuestos en la charla para propiciar el diálogo con el especialista. La intervención del especialista del día de hoy será en inglés con interpretación consecutiva. La profesora Ann Blair es profesora de la cátedra Carl H. Pforzheimer y directora del Departamento de Historia en la Universidad de Harvard. Es especialista en Historia del libro y en Historia moderna europea. Ha publicado libros como The Theatre of Nature, Bodin and Renaissance Science, El Teatro de la Naturaleza, Bodin y la Ciencia Renacentista, de 1997, Too Much to Know, Managing Scholarly Information Before the Modern Age, Mucho por Saber, Administrando la Información Científica antes de la Edad Moderna, de 2010, L'Entour du Texte, la publicación du livre savant à la Renaissance, Alrededor del texto, la publicación del libro erudito durante el Renacimiento, acerca de los paratextos en los libros del humanismo renacentista de 2021, y también coeditó un libro de referencia titulado Information as Historical Companion de 2021. La profesora Blair enseña a alumnos de facultad y de posgrado y pone especial énfasis en visitas a museos, archivos y bibliotecas, incluyendo las colecciones de libros raros y el laboratorio de conservación, con la finalidad de mostrar el trabajo que se lleva a cabo para formar y mantener las colecciones, así como para valorarlas en su accesibilidad tanto digital como física. Profesora Blair, welcome to Mexico National Library. Bienvenida a la Biblioteca Nacional de México. Thank you very much. I'm delighted to Zoom in with you from Cambridge, Massachusetts, and special thanks to Pablo Flores and Manuel Suarez for this invitation, and also for their work translating my talk. I apologize for not being able to give it in Spanish. Needless to say, I have only a limited personal perspective on this problem that you've been addressing of the impact of pandemics on libraries and how we work. How is the screen share? Is it good? Excellent. And I'll be adding some perspectives from my interest in a topic that I've been teaching lately, which is the question of how texts are transmitted from one generation to the next. Over to you. La profesora agradece la invitación a Manuel, a nosotros y al Instituto de Investigaciones Bibliográficas y nos dice que nos va a dar una perspectiva personal en el impacto de la pandemia y cómo seguimos trabajando durante ella, añadiendo alguna perspectiva sobre un tema de su interés que ha estado enseñando últimamente acerca de cómo se transmiten los textos, sobre cómo es la transmisión de los textos. Thank you. Overall, I would say that the pandemic has accelerated trends that were already underway toward a greater reliance on electronic texts. I have a mental image and sadly no photograph, because people didn't take photographs the way they do now all the time, of shopping for course books at the start of the semester. When I was a student at Harvard in the early 1980s, an entire floor of the campus bookstore was filled with books stacked high to the ceiling in hundreds of copies, and students would wait in line for up to an hour at peak times to check out easily 10 books per course, and they would talk to each other while waiting rather than look at their phones. La profesora nos va a hablar sobre una tendencia que se acelera cada vez más
que es la confianza en el texto electrónico. En aquella época todavía no se tomaban fotos o no se tomaban fotos de la misma manera que se hacía en la actualidad, que se hace en la actualidad, cuando la profesora era estudiante en los años 80 y se tenían que consultar libros empilados prácticamente hasta el techo o con los estudiantes haciendo filas durante horas para poder sacar hasta 10 libros al mismo tiempo mientras platicaban entre ellos. And today I ask my students to buy one book for my course, and I make special arguments about how they should buy the book because it is available electronically in the library, but only one person can access it at a time, and there are 50 people in the course, and therefore they should buy the book. And the result is about half the class will buy the book, and I consider that a success. So buying books is not a norm for my students, and they are used to reading texts online, either because the texts are born digital, their blogs and discussion boards, etc., or because the texts have been digitized and uploaded somewhere, more or less legally, I have to say. Hoy en día la profesora le pide a sus estudiantes solamente comprar un libro, a diferencia de lo que se hacía antes. Los alumnos actualmente ya no están acostumbrados a comprar libros, ya sea porque están disponibles electrónicamente o porque han sido puestos en la red. El problema con el libro que la profesora pide para sus alumnos es que está disponible en la biblioteca, pero solamente una persona puede acceder a la vez a este libro. Entonces, cuando la mitad de su clase compra el libro, lo considera todo un éxito. Entonces, los alumnos no están acostumbrados a comprar libros porque los leen en línea, porque los libros fueron editados digitalmente o fueron descargados ya digitalmente. So how has digitization happened to that huge supply of texts that were produced before the digital turn, let's say around the year 2000? I'll offer some examples from my field of study, early modern period, 15th to 18th century, Europe and Americas. So we now have a huge stock of digitized historical texts. And digitization has happened in two ways. One, fast and inexpensive, and the other, more high quality and more expensive. La profesora nos va a hablar de varios ejemplos en su campo, nos va a hablar de ejemplos que van desde el siglo XV hasta el siglo XVIII y cómo estos textos han sido digitalizados. Han sido digitalizados de dos maneras, de manera rápida y barata o de manera de mayor calidad, pero muchísimo más cara. The accumulation of books has been a problem for a long time, and printing played a special role in prompting complaints about too many books to store and to find. Of course, before printing, there are complaints about too many books to read. Quick examples include the Bible, of making books there is no end, or a medieval author, Vincent of Beauvais, who complained about the multitude of books, the shortness of time, and the slipperiness of memory, making it hard to master everything you'd like to know. El problema de los libros siempre ha sido, el problema de la acumulación de libros siempre ha sido un problema. La imprenta ciertamente jugó un papel importante en la acumulación de los demasiados libros, pero antes de la imprenta ya se acumulaban muchos libros. La profesora pone dos ejemplos, Vincent de Beauvais, que habla sobre una multitud de libros y la pereza de la mente. I'm sorry, professor, I didn't understand the first example. Yeah, it was from the Bible. There's a line in Ecclesiastes complaining of the vanity of making books and saying, of making books, there is no end. You can just make more and more and more books and you will not be advanced spiritually.
Y el primer ejemplo que ponía la profesora viene directamente de la Biblia, en el Eclesiastés, donde hay un fragmento en el que se menciona que es una vanidad crear más y más libros. No hay un fin loable para la creación de más libros. Nice. So the earliest complaint I've seen about the problem of having too many books to store comes from the early 16th century. A jurist, not very well known, Giovanni Nevizzano, observed that the great number of books made it hard to find the ones you were looking for. And this complaint grows and repeats. It becomes a refrain. In the 18th century, we have Enlightenment figures who are basically fantasizing about how we should destroy whole swaths of books because of the never-ending accumulation. And here is a vision, which was never realized, of the Royal Library in 1780 as it should look in order to accommodate all the books that you'd want. And you can see the people are dwarfed by the size of the building covered with books. Bueno, dice la profesora que la primera queja que ha encontrado sobre el problema de almacenamiento de libros por su gran acumulación es de principios del siglo XVI, 50 años de la expansión de la imprenta en Europa, cuando el jurista Giovanni Nevizzano observó que la gran cantidad de libros dificultaba encontrar a los que uno necesitaba. Y aquí muestra una imagen que nunca se había visto en la Biblioteca Real de 1780. Como pueden ver, pues era muy alto y era complicado acomodar los libros. Nice. Of course, we have from Jorge Luis Borges an even grander vision of all possible books that could be written if you had 410 pages, each with 40 lines, each line with 80 letters. And here is a representation by an artist of what this might look like. Here is a mathematical computation of how many books there would be. And you can try your hand, see if you're lucky at this website. You put in one of those a hex number, and maybe you'll find a word on this that is a real word. And maybe even you'll find a page of Borges's writing, which must be buried in there somewhere. And if you do, please remember which hex number you used. Otro de los ejemplos es, por supuesto, la biblioteca imaginada por Jorge Luis Borges, una visión de todos los libros, en donde cada libro tendría 400 páginas con 80 líneas y 80 letras, y incluso se puede hacer un cálculo de los libros que se pueden tener ahí en la pantalla. Tienen ustedes un cálculo matemático de cuántos volúmenes se podrían tener, e incluso hay un sitio en el que se pueden encontrar algunos fragmentos en donde se puede interrogar al sitio para encontrar el fragmento buscado. Incluso una página de Borges puede ser encontrada en este sitio, pero claro, hay que recordar el número topográfico que les va a dar el sitio, del hex name, para poder encontrar de nuevo ese fragmento. But back to the challenges of the world we live in and the massive increase in the size of research libraries in the 20th century. Here's a depiction of the New York Public Library, very pleased with its many 7 layers of stacks. And I'll talk a bit about Harvard in particular, which is my institution, which started off in 1636 as a very small, very remote school for training Puritan ministers and other elites. The big transformation of the late 19th century, modeled on European libraries and universities, turned it into a research library. And here we have the president of Harvard, Charles William Eliot, who's complaining that all these books on display are too much, taking up too much space. So he says, I will propose not a crematorium for books. We're not going to burn them, but a receiving tomb. We're going to bury them so they won't take up so much space. And of course, it just means that his faculty will not be deprived of their idols, but the access to the books will be somewhat less convenient and attractive. So we can see he's not a big fan of collecting lots of books, but he had to.
Harvard was a research library, and his faculty wanted him to. Dice la profesora que hay que volver a los problemas de las sociedades actuales sobre el tamaño de las bibliotecas y muestra, bueno, dice que la transformación del siglo XIX en relación con las bibliotecas universitarias, que las convirtió en espacios, en bibliotecas de investigación. Que, bueno, la institución, el presidente de Harvard, Charles William Eliot, se quejaba mucho de que esos libros ocupaban demasiado espacio y respondió que no necesitaban un crematorio de libros, sino más bien una especie de cementerio de libros, una tumba de libros, y que iba a ser la forma en la que los iban ahora a observar, perdón, a prestar. Nice. So the solution was Widener Library, which was built in 1915. You can see it here under construction and here today with our recent snowstorm. And everybody assumed with its 6 floors up and 4 floors underground that this would serve the university for a long time to come. How long do you think it took before it was full? 25 years. By the 1940s, storage was a problem. And Harvard opened a building which is no longer in existence, not too far away, a couple of miles away, but off campus, in 1942. And then you can start thinking about how long it will take for that one to fill up. La solución que se encontró, obviamente, fue construir bibliotecas muchísimo más grandes. Y así la biblioteca de Harvard construyó la Widener Library, y que se puede observar ahí en construcción y también bajo la nieve con la última tormenta que acaba de suceder. Y cuando se estaba construyendo, se asumió que los 6 pisos de alto que tiene y los 4 sótanos que tiene servirían, prácticamente solucionarían el problema de espacio de la biblioteca. Y luego la profesora pregunta, ¿cuántos años creen que sirvió esta biblioteca? Solamente 25. 25 años duró la capacidad de almacenamiento de la biblioteca, y ya en los años 40 el problema de almacenamiento volvió a la biblioteca. Y entonces en 1942 se construyó un nuevo depósito de bibliotecas que estaba construido 5 millas más lejos en Alliston. Y claro, pregunta a la profesora, ¿cuánto tiempo creen que funcionó este depósito? Of course, not that long. In 1986, Harvard built a much larger depository further away, about 30 miles away, which was designed to grow in modules. And we've just finished building and filling up the 8th and final module. So this building lasted for not even 25 years until 2009, and it is now full. Then the current external depository, even using that full one, it still has books in it. They have opened a new one on new principles. This is a shared depository among multiple research institutions. It's in New Jersey, hundreds of miles away. It has a capacity for 19 million books, and it's already at 15 million books. So I don't let you think how long this is going to last. So this is the story of off-site storage. What it looks like inside is something that's highly automated with these robotic pickers, but there's actually a human that pulls the book out of each box. Other sites in the US are fully automated. When all the items are exactly the same size, you can have a robotic system of retrieval entirely. Bueno, dice la profesora que a partir de 1986 se hizo un edificio mucho más grande, y el depósito que estaba más lejos, que estaba 30 millas lejos, y que estaba diseñado para crecer en módulos, y que cuando lo habían terminado de construir, tenía ya 8 módulos. Este edificio duró ni siquiera 25 años, sino que solo en el 2009 ya estaba lleno. Entonces se hizo un depósito externo que se usaba y que estaba muy lejos en realidad, en New Jersey,
habló un nuevo principio de depósitos más lejanos, que su capacidad tenía 19 millones de libros y que ya tiene 58 millones de libros, entonces, bueno, tampoco va a durar mucho. Así es que esta es un poco la historia de estos sitios de almacenamiento que están afuera o lejanos de Harvard. Y que, bueno, lo que muestran en la imagen es que empiezan a ser más automatizados cuando tiene, perdón, 15 millones, dije 50 millones, 15 millones, estaba diseñado para 19, ya tiene 15 millones. Pero lo que ven en la imagen es un intento para hacerlo más automatizado y que cuando los libros tienen el mismo tamaño, más o menos se puede hacer una automatización robótica de ello, pero que casi siempre acaban siendo personas, ¿no? Que están haciendo la entrega de los libros. So is there another solution? At the same time as the offsite storage, Harvard started using microfilm, and many people thought it would be the perfect long-term solution. It takes much less space. 98 document pages can fit on one little microfilm. Here we see readers. It can take a film form or a fiche form. And microfilm offers other advantages. It's not interesting to steal. It's easy to make copies for sharing or selling. And it was expected to last for 500 years. Of course, when will we know if microfilm has lasted 500 years? We'll need to wait. And the question is also, what are the conditions under which microfilm will last for 500 years? Otra solución, además del almacenamiento externo de las bibliotecas, se pensó que los microfilmes serían la solución perfecta, porque tiene muchísimas ventajas. Por ejemplo, 98 páginas caben en una sola ficha, en una sola mica, y además los microfilmes no son tan atractivos para robar. Además, permite hacer copias fácilmente para circularlas, para venderlas, y se decía que podrían durar hasta 500 años. Pero claro, para probar que durarían 500 años hay que esperar esos 500 años, y además surge la pregunta de cuáles condiciones hay que tener para que dure esos 500 años. This was a lesson learned the hard way. Many microfilms today look like this. They're unusable. The unfortunate thing is by the time you know you have a problem, it's too late. What are some of the problems we've learned about? You should not store microfilm in a wooden cabinet. You should not expose microfilm to recent paint job, even 3 months earlier. You should place acid detection strips next to your microfilm to make sure that if the acetic acid increases, you can take action rapidly. But there is a silver lining. It turns out that microfilm is very good for digitizing cheaply and fast. That's it. Perdón, estaba silenciado. Dice la profesora que estas condiciones te han dado lecciones que se han aprendido de alguna forma tarde. Por ejemplo, muchos microfilms hoy parecen inservibles. Desafortunadamente, cuando detecta uno el problema ya es muy tarde. ¿Cuáles son unos de los problemas que han detectado? Bueno, que no se puede almacenar los microfilms en gabinetes de madera. No debes de exponer el microfilm a pintura reciente, incluso 3 meses después. Y que deberían poner aparatos que detecten el nivel de acidez cuando se incrementa, porque así de esa forma tú puedes tomar acciones rápido para poderlo conservar. Y resulta que el microfilm the microfilm is for digitizing cheaply and fast, you said? Yes, exactly. Bueno, se puede digitalizar mucho más rápido y mucho más fácil. Es una de las ventajas del microfilm. So the early English books online is almost all English printed books before 1600 are available digitized. This was a long-term effort from the 1920s, when these books were first cataloged exhaustively in England. Then they were microfilmed in England, and then they were digitized starting in 1999. And of course, now what's been added is word searchability starting in 2009. So this EEBO, Early English Books Online, is a powerful tool that gives us access to digital texts from the 15th, 16th, and 17th centuries.
Uno de los ejemplos de este tipo de transmisión sería la Early English Book Online, la EEBO. Se trata de una base de datos en la que se encuentran libros desde antes de 1600 y están disponibles en línea. Es un esfuerzo que data desde los años 20, cuando empezaron a ser catalogados en Inglaterra y luego fueron microfilmados y finalmente a partir de los años 90, en 1999, empezaron a ser digitalizados. Y ahora, a partir del 2009, ha habido un gran progreso porque se le ha agregado herramientas de búsqueda. Entonces, la EBO, es una herramienta muy poderosa de textos digitales que contiene libros desde los 1600 hasta 1800. Of course, the quality leaves something to be desired because it's digitized from a microfilm, which is only black and white. So here is a famous book, Shakespeare's First Folio, from EBO. And here is what it looks like as digitized by a rare book library, the Folger Library today, all freely downloadable. So you can see a much higher quality kind of digitization from the rare book that libraries are currently doing, but it is more expensive and slower. Let's see what I've got next. I'll show you some hazards of microfilming. Here is a book actually that was produced by engraving rather than usual typographic printing. And we go, here has a list of shells with, sorted by type. And on this page on the left, you see that something strange is going on. It's actually, and you have your next page on the right, what's going on here is the bleed through of the back of the page that becomes visible because the microfilm just picks up every mark and makes it darker. So these are some of the hazards of a digitization from a microfilm. Dice la profesora que la calidad es una de las cosas que se deben contemplar porque una digitalización en microfilm pues es solamente blanca y negro y por ejemplo da una imagen de un famoso, el primer folio de Shakespeare de EBO, de la base de datos, en donde pues está digitalizada con microfilm, y hay otra de Shakespeare de una biblioteca que pues es una imagen digitalizada, pero que es una digitalización pues bastante cara de hacer, ¿no? Entonces ahí se ve claramente la diferencia. Y bueno, da unos ejemplos también en donde hay un libro que está con grabados y que el microfilm en realidad toma toda la imagen y la transforma en blanco y negro y la sangría que se aprecia ahí en realidad no ayuda a la lectura. En cambio, bueno, no ayuda a la lectura esa sangría por la propia, lo hace más oscuro, pues. Nice, thank you. So another big story of digitization that we're mostly often rely on is Google Books, which started in 2002 to digitize books in many libraries. And they tried to find a way to market this and make available recent books still under copyright. But this deal was rejected by the courts, fearing that Google would have too much power over the collective textual legacy that they had digitized. So now Google can only show snippets, small parts of books that are still under copyright, which is usually the last 90 or so years. I think that on January 1, 2022, books published in 1926 were suddenly out of copyright, or something like that. So here are some Google hazards of Google digitization, the Google hand, right, of the many people who made these digitizations possible. Google is at the root of the HathiTrust library, which was the libraries themselves taking the digital copies of the books they owned. Google has a copy, HathiTrust has a copy, and HathiTrust has promised to keep these books freely available for the future. And this is the resource that during the pandemic, many of us have had access to. So if the library was closed for the book circulating, everybody determined that it was okay for one digital copy
from the HathiTrust to circulate electronically, to be used electronically for a certain number of hours. And now we've returned to normal. We can no longer access copyright books under HathiTrust. And some people are unhappy because they quite liked access to the digital copies under HathiTrust, and who would bother with the physical books anyways? So now we have some dispute, and some people have different opinions about whether it's better to have access to the physical book or to the electronic HathiTrust version. Ok, otra historia importante de la digitalización, por ejemplo, por supuesto, es Google, que empieza a digitalizar en muchísimas librerías en muchísimas bibliotecas a partir de 2002, y luego ya se trata de encontrar una especie de público usuario y ponerlo disponible a pesar del copyright, de los derechos de autor. Pero esta situación se rechazó porque se pensó que Google adquiriría demasiado poder. Entonces se llegó a un acuerdo en el que Google solamente puede mostrar algunas partes de los libros que aún están bajo copyright, bajo derechos de autor, y hay un determinado margen de tiempo para permitir que los libros sigan en derechos de autor. Parece que 1926 es la última fecha que venció. Ahora, Google también tiene algunos problemas, algunos accidentes de la digitalización. Por ejemplo, a veces aparecen las manos de los técnicos en las digitalizaciones. Y luego hay algunas universidades que han dado una especie de respuesta a los libros que Google ha digitalizado, y por ejemplo, el fideicomiso HathiTrust, la biblioteca HathiTrust, a partir de 2008, en el que aparecen copias digitales de estas bibliotecas que conforman este fondo, que son confiadas para mantenerlas accesibles. Y claro, durante la pandemia fue un recurso muy importante, porque si la biblioteca estaba cerrada, una copia digital de la HathiTrust podía circular. Pero al regresar a la normalidad, HathiTrust cierra, y entonces hay muchos usuarios que están perplejos, enojados, y hay disputas y opiniones encontradas sobre si es mejor mantener ese fondo de HathiTrust o acceder al libro físico tal cual. So meanwhile, libraries are digitizing their own books, as we saw with the Folger Library. Here's an example from Harvard. And I just want to share with you some of these collections because they are completely free and open to the public. And you see here a nice collection of Latin American pamphlets in digital form, which you can access. Here's a very pretty one down here. Some of them are not great quality. You can see these are from microfilm, honestly, I think. But here's a better one, and you can browse and download completely free this National Exposition of Arts and Industry from 1872 from Chile. So there's much to be discovered there, and for free. And the libraries each get to choose what they wish to digitize in this way. I'm just going to talk a little bit about, but I think we should never think that a digitization replaces the physical book, because here from my own research are some examples. I go to a library, I see the book, and I notice there are 2 pages that have been torn out, cut out. I can see the stubs of the pages here. I had a digitization of this book, but I never would have noticed from the digitization alone that there was a missing page or 2. So seeing the book itself made it much more vivid to me. Another example, this is a book I've worked on by Conrad Gessner, 1555. It ends with a fold-out table, which is much larger than the book itself. And even the highest quality digitizations do not include a digital image of this table. And I can see why it's so much bigger. You set up for a camera for a book of a certain size, and this isn't, easy to handle. And so they haven't, in fact. So here are some examples of why the physical book is still a precious source of study and information.
Dice que mientras que las bibliotecas siguen digitalizando sus propios libros y da unos ejemplos de la Universidad de Harvard y quiere compartir que hay algunas colecciones que son completamente gratuitas y que están abiertas al público y que las pueden ver. Muchas de ellas, por ejemplo, una muy buena colección de panfletos digitalizados de Latinoamérica que se pueden acceder, y da el ejemplo, por ejemplo, de en Chile. Dice que no son de gran calidad porque están en microfilm, pero bueno, los puedes tú bajar o visualizar completamente gratis, ¿no? Por ejemplo, ahí ves la Exposición Nacional de Artes e Industrias de 1872. Y entonces todavía hay muchísimo que descubrir y de librerías gratuitas y cada uno pues están digitalizando como a su manera, ¿no? En la segunda parte, Pablo. Y también la profesora nos dice que la digitalización nunca va a reemplazar el libro. Por ejemplo, de su propia investigación estuvo trabajando con ese libro que tenemos en pantalla y cuando lo fue a ver físicamente se dio cuenta que había 2 páginas que habían sido arrancadas. Y en cambio, la copia digital de la que con la que ya contaba la profesora no permitía ver ese defecto. Sino que tuvo que ir a ver el libro físicamente para darse cuenta que estaba mutilado el libro. Otro ejemplo es un libro de Conrad Gessner que contenía una tabla al final del libro y la digitalización no contenía una reproducción de esa tabla. Cuando fue a ver el libro, la profesora se dio cuenta por qué. Era un formato muchísimo más grande y no había un equipo que pudiera tomar una foto digital de calidad de esa tabla y por lo tanto no la incluyeron en la copia digital. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que el libro físico es una fuente de estudio e información irreemplazable. I like this chart, which shows how books go through a cycle. They get published, made, distributed, read, and then they sit in libraries. They survive. And under many influences, intellectual influence, political, religious, commercial, social. So I just want to think a bit now about what are the impacts of the digital turn on the production of books. And what's happened is there are new intermediaries in the production of a digital book. These are digital vendors. So EBSCO is one of them, for example, producing a lot of research databases, electronic journals, subscriptions, electronic books, etc., for academic libraries. So here's an example from my work of an article that is available through ProQuest, a similar entity, and it looks fine. It's about Milton's Lost Index Theologicus. Here's the abstract, and here is the text. Here we have some very unusual words. Theobgicus, theobgie, theobgicus. What is going on here? This is not the kind of mistake that an author or a scribe would make. How can you fix them as a reader? You can't, right? This is optical character recognition that has been surreptitiously applied to a digital document that the author had that did not have those errors, I'm sure. And yet by applying faulty optical character recognition, you end up with mistakes introduced into the digital product, and you can't fix them. Even though you know how to, you cannot fix them for the next user. Here's one of the first times I noticed this was an article about a graduate student who noticed that Xerox the scanner was changing the digits between 8 and 6 in an Excel spreadsheet. Again, due to optical character recognition, applying something the computer didn't need to apply and was confusing, not able to distinguish between the 8 and the 6. So there are flaws in our digital texts. La profesora nos dice, le gusta este esquema porque muestra cómo los libros van por ciclos y van circulando
desde su fabricación, distribución, recepción y quizás supervivencia en alguna biblioteca, bajo distintas influencias, por ejemplo, la influencia comercial, social, intelectual o política incluso. Entonces, esta tabla permite ver el impacto de diferentes influencias y sobre todo también permite estudiar el impacto de algunos intermediarios. Y, por ejemplo, un intermediario actual que conocemos prácticamente en todo el mundo es EBSCO, que produce o que propone a las bibliotecas bases de datos, revistas científicas, periódicos, etcétera, libros electrónicos, y que aplican un sistema de reconocimiento óptico. Y la profesora nos da un ejemplo de su propio trabajo, la reconstrucción de una obra de Milton, del índice de Milton, en donde al analizar el texto que fue reconstruido por OCR, se da cuenta de que hay algunas palabras muy raras, teológicos, teologie, que son palabras que un autor o incluso una persona que transcribe, son errores que no cometería. Entonces, es un problema del reconocimiento óptico, the optical character recognition, que también se da, por ejemplo, se estudió en un artículo en donde el autor se da cuenta que algunas de las cifras fueron cambiadas por el OCR. En lugar de 8 ponía 6 y viceversa, y entonces se volvía la información era modificada. Y esto no se puede solucionar para el siguiente lector. Al aplicar OCR se termina con un producto final con errores. Y entonces hay que solucionarlo todavía más tarde, es decir, esta tecnología todavía no está completamente afinada. Let's think now about distribution, how the text goes out to users. So here I am trying to get a book out of my library system. Harvard does not have a copy, so I'm looking to borrow it from another library. And I'm told this same book at Cornell, it says this item is not available. No, you cannot have it. But the same book held at Columbia, it says, okay, come pick it up, you can get it. What's the difference? It's the same book. So the one that I cannot have is electronic. The one that I can have is a paper physical copy. So what we have is when you sell a paper book, no one can tell you what to do with that book. You can sell it, you can rent it, you can burn it, you can, etc. When you are sold an electronic book, the seller still retains control. It can take it off of your device. It can forbid you from sharing it with more than one person at a time. And in particular, then it can prevent a Cornell copy from being used by a Harvard ID holder. So what's ironic is that the electronic format is particularly easy to share. It has no physical, it can go through the ether, but it has, for that reason, the seller can retain control. And what's going on right now is increasingly libraries are being asked not to buy books, but to rent books, like Netflix. When you see a Netflix movie, you don't have it in your house after you see it. You just rented it. And that is becoming the norm for book access too. These vendors want you to rent the book so they get more regular income rather than selling it to you once and never getting more income from it again. Dice la profesora que ahora vamos a hablar de distribución y cómo esto va a los usuarios. Así es que, bueno, ahora va a dar un ejemplo. Va a buscar un libro en el sistema de Harvard, pero que no tiene una copia. Así es que va a buscar pedirlo prestado a otra biblioteca y entonces le dice que el mismo libro lo tiene en Cornell, pero que no está disponible. No lo puede tener. Pero el mismo libro está en Columbia y entonces, bueno, puede ir y buscarlo. Es el mismo libro, así es que ¿cuál es la diferencia? El que no puede tener es electrónico, pero el que sí puede ir a tener es físico. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, cuando tú vendes un libro en papel, nadie te puede decir qué hacer con él. Puedes venderlo, rentarlo, quemarlo o hacer lo que quiera, pero cuando te venden un libro electrónico, el vendedor sigue reteniendo el control.
te lo puede quitar de tu aparato donde lo hayas guardado, puede prohibirte comprar, prestarlo para que no lo tenga otra persona y en particular, por ejemplo, puede decirle a Cornell que esa copia no la puede usar. Así es que lo único del formato electrónico es que es muy fácil de compartir, pero está como que en el íter, en el espacio, en el limbo, no se puede, no tienes tanto control de él. Entonces, esa razón es porque el vendedor obtuvo o mantiene el control. Entonces, lo que está pasando ahora es que las bibliotecas les están pidiendo cada vez más que no compren libros, sino que los renten, como en Netflix. Cuando ves una película de Netflix, en Netflix no tienes acceso a ella, simplemente la rentas. Y eso se está convirtiendo en una norma entre los vendedores que quieren rentar los libros y pues tienen ganancias más regulares, ¿no? En lugar de venderlo una sola vez, pueden seguir recibiendo la ganancia por más tiempo. Nice. So what's key then is the licensing. The library negotiates with each vendor, and it will differ from vendor and library and over time, how many people can use a book, whether you can share it, with whom, etc. And library budgets then are about paying for the physical copies that are on site or off site, the storing of the digital book, and the subscription of these licenses, these so-called big deals. And here in the news not too long ago, the University of California at Berkeley used to be paying $10 million for electronic journal access, but then they decided, más, no más, no más. They stopped it off. So here's what's happening with the library budgets. The expenses of the electronic resources is just getting greater and greater. And of course, that's very costly for opportunities for other purchases, monographs and serials. Then the old-fashioned print serials, of course, are going down. People are buying many fewer of them. Entonces, lo que es clave en este esquema es el derecho o las licencias negociadas por cada vendedor con las bibliotecas, ¿no? Entre las bibliotecas y los vendedores, los editores. Entonces, se negocia cuándo lo compran, con quién lo compran, a quién se lo prestan, cuánto tiempo. Y entonces, las bibliotecas terminan pagando por los libros físicos, por el almacenamiento digital y además la suscripción a esas licencias. Y ahí nos da algunos ejemplos de estos grandes acuerdos entre editores y bibliotecas. Hace poco, en una noticia de California, en la Biblioteca de Berkeley, de la Universidad de Berkeley, se supo que pagaba hasta $10 millones por revistas electrónicas, pero decidieron ya no más, decidieron dejar de pagar. Entonces, claro, en esta gráfica se puede ver cómo el presupuesto de las bibliotecas para los libros digitales está creciendo, mientras que el presupuesto para monografías o colecciones y otros libros físicos está bajando y le está quitando oportunidades para que sean adquiridos por las bibliotecas. And I'd like to close with the final topic is how do texts survive? And what are the impacts of digital on preservation? So what does a pile of electronic text look like? It is a server farm like this one, massive, of course, consumption of electricity. Here is Internet Archives, which is based in California, which tries to download the entire web regularly. Explaining what they do. So they are a nonprofit. We maintain our data centers at ambient temperature and humidity. This keeps our power consumption down, but does put some constraints on the computers we use. Even so, all the hard drives fail eventually. So they have 2 copies of everything, and they replace 2,500 drives per year, an average of 6 to 7 hard drives replaced per day. No hard drive has ever lasted more than 6.85 years. So if we are maintaining digital texts, we are committing ourselves to a constant maintenance of hardware, constant replacement. Okay. Ok, vamos a cerrar con un último tema que es cómo los textos
sobreviven y cuáles son su impacto en la preservación digital. Y nos muestra cómo se parece una pila de libros electrónicos. Es un Harvard, una server farm, un servidor como que consume obviamente pues muchísima electricidad. Y bueno, ahí está el Archive Internet, que está basado, tiene base en California, y que intenta bajar toda la red regularmente. Y es lo que hacen es sin no profit, sin ganancia, sino que mantienen, se mantiene pues a temperatura ambiente, y esto mantiene el consumo pues bajo, ¿no? Pero hay algunos, digamos, problemas en el uso de las computadoras o de este tipo de almacenamiento, y es que los hard drives eventualmente fallan, así es que se necesitan tener 2 copias de todos, y suelen reemplazar 2.500 drives por año. O sea, son 2.500 servidores por año que se reemplazan, y que ningún servidor dura más de 6.85 años. Así es que si queremos mantener los textos digitales, vamos a tener que comprometernos a hacer un reemplazo constante de este hardware a un rango, a un promedio de 6 a 7 hard drives por día. Es una de las desventajas. So now I'd like to step back and think about how texts have survived down to us. And we're going to look at a few examples from Europe and the Americas. And I would argue there's no single cause for longevity of a text, but there are a few general conclusions. There is one method of preserving text that works no matter what, and that is cultural transmission. It can transmit fragile texts, oral texts, ephemeral texts, if it is continuous. Families, educational systems, religions, nations, ethnic traditions, legal systems have managed to do that. There aren't many, though, that have continuously existed that can transmit. We can think of Jewish prayers, we can think of the Bible, we can think of Confucian texts that were transmitted through cultural means, generation after generation, teaching their children orally or in writing these texts. That is, of course, the most safe kind of transmission, but very difficult to pull off. Ahora, la profesora quisiera reflexionar un poco sobre la manera en la que se preservan los textos y cómo llegan hasta nosotros. Y nos va a dar algunos ejemplos tirados del caso europeo y del caso americano. Y para empezar hay que decir que no hay una sola causa para la longevidad de los textos. Uno de los métodos es la transmisión cultural, que permite transmitir textos frágiles, textos efímeros, textos orales, pero si se hace de manera continua, entonces se puede garantizar esa transmisión, y se hace por muchos medios, por medio de la familia, por medio de la religión, por medio de instituciones educativas, por medio de circuitos legales. Hay muchas maneras, y los textos que se transmiten son de diferentes naturalezas y de diferentes tipos. Por ejemplo, las oraciones judías, la Biblia, textos confucianistas, todos estos han sido transmitidos culturalmente, y se ha transmitido de padres a hijos, enseñando de manera oral, de manera escrita, y este es el modo que más ha garantizado la preservación de los textos. So if you can't be sure of cultural survival, because you can't, let's try material survival. We have Maya petroglyphs. Stone survives very well. We have cuneiform tablets. Baked, this is clay, whether baked or sun-dried, also survives very well. We have papyrus fragments, do not survive very well, but in strange places like the cartonnage around mummies, this Sappho poem was found in the cartonnage around a mummy. Here's another kind of papyrus roll that survives, charred by the eruption of the Vesuvius at Herculaneum, which is now being read by tomography, by CT scans like you have at the hospital, and can see writing on, this is actually a scroll of Isaiah from the Old Testament, deciphered in this way. But this kind of transmission doesn't work all by itself. In most of these cases, we need many technical skills to access the text, to try and decipher the text, because the cultural knowledge for the petroglyphs,
for the cuneiform tablets has not come down to us. We need to repair and make legible the text. Then we need to decipher and interpret them. Luego, el otro método de supervivencia, pues es la supervivencia física. Porque claro, si la cultura no es continua, entonces hay que pensar que pueden existir otros métodos. Y entonces la escritura maya que ha sido conservada en piedra, la piedra se conserva muy bien. O las tabletas cuneiformes hechas de arcilla, ya sea horneada o cocida al sol también. Nos han llegado muchísimos documentos. O papiros que aunque no sobreviven bien, se les puede encontrar incluso en lugares extraños como en la envoltura de una momia en donde se encontró un poema de Safo. O también en papiros quemados por el Vesubio, que pueden ser leídos por tomografía, como estas máquinas de tomografía que tenemos en los hospitales, que pueden leer la escritura que todavía conservan a pesar de haber sido calcinados. Pero claro, esta transmisión no funciona por sí misma. Se necesitan habilidades técnicas que el conocimiento cultural que ha sido interrumpido no nos llegó hasta nosotros. Hay que descifrar y hay que reparar estos textos. Y por supuesto también se necesita suerte. One feature of those texts that were transmitted by archaeology is that it's accidental. The particular text we happen to have, no one planned for it to come down. Instead, we have another kind of transmission, which is physical, which is the intentional transmission. So we know that some texts were continuously transmitted from antiquity to the present. So we could say a few Latin classics like Virgil and Horace, or the Bible, that were canonized by education or religion. We have circuitous transmission through different languages, through the Arabic, and translate from Greek into Arabic, from Arabic into Latin, and so on. And then we have recovery after centuries of being forgotten. This is the story of the humanists from the Renaissance who wanted to recover the ancient philosophers. Here depict all these philosophers they hope to recover. Many of them, of course, they never found texts for, but by dint of looking in libraries, they did find manuscripts created between the 4th and the 9th centuries that had been forgotten for 400, 500 years. And because they had the knowledge of Latin, they were able to read them, or Greek, they learned Greek and were able to translate them. So there we see a combination of recovery because of the material durability of the parchment manuscript during the Middle Ages. Y también, claro, una de las características de los textos materiales conservados de los que habló un poco antes la profesora es la suerte, ¿no? Que muchos de esos textos no estaban pensados para ser transmitidos y encontrados y sin embargo fueron encontrados. Pero también está la transmisión intencional de textos antiguos a través de una transmisión que fueron de una transmisión constante a través de cientos, incluso 1000 años. Continuamente fueron transmitidos textos de Virgilio, de Horacio, de la Biblia, en latín o en sus lenguas originales, o en traducciones al latín, que fueron usadas constantemente porque fueron canonizadas por la religión o porque eran usados constantemente para enseñar. Entonces también hay una transmisión por circuitos, por ejemplo, que por circuito vía traducciones, la filosofía griega, autores como Aristóteles que fueron transmitidos a través del árabe hacia el griego, o recuperaciones de algunos textos tras siglos de haber sido olvidados. Por ejemplo, los esfuerzos que pusieron los autores del humanismo italiano para recuperar a antiguos filósofos. Claro, algunos de estos filósofos, como los que se muestran en el fresco de la Escuela de Atenas de Rafael en el Vaticano, algunos de estos filósofos nunca fueron hallados, pero buscando en las bibliotecas se encontraron textos olvidados durante siglos y que gracias al conocimiento del griego y del latín de estos humanistas pudieron recuperarlos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, algunos de los personajes que se buscaba recuperar durante el Renacimiento.
So my question in conclusion is, how long will our digitized texts survive? These texts that need constant expensive hardware and software maintenance. What will archaeologists be able to decipher from our dead server farms? What texts will be lost because no one maintained them? So I think ink on high quality paper is still an excellent form of long-term preservation. We can see how ink on paper with minimal cultural knowledge was able to transmit texts in the Middle Ages for hundreds of years. They would be found and read again. But we live with the digital. The transition to digital is happening, and we need to continue to improve access, quality, and durability. And I think libraries have been and will continue to be crucial for providing access now and for transmitting to the future by providing that maintenance. Long live libraries. Exacto. Bueno, en conclusión, la profesora reflexiona sobre cuánto más podrán sobrevivir los textos digitalizados, porque necesitan un constante mantenimiento que es muy caro. Y bueno, se pregunta qué es lo que los arqueólogos van a ser capaces de descifrar de nuestros servidores, si estuvieran ellos, si estuvieran muertos, pues, qué textos se habrían perdido porque nunca se les dio mantenimiento. Así es que, bueno, la profesora piensa que el papel de alta calidad sigue siendo una excelente forma de preservación a largo plazo y que podemos ver cómo la tinta en el papel se preservó y cómo el conocimiento cultural se transmitió en la época de la Edad Media durante cientos de años. Uno los puede encontrar y los puede leer de nuevo a pesar de que hayan pasado tantos siglos. Pero como vivimos en la era de la transmisión digital y esto está ocurriendo, pues necesitamos mejorar constantemente el acceso, la calidad y la durabilidad. Así es que ella piensa que las bibliotecas van a seguir siendo y van a seguir proveyendo un acceso para transmitir el conocimiento. Así es que larga vida a las bibliotecas, dice la profesora. Thank you, Professor. It's been very interesting. Gracias, profesora. Ha sido muy interesante. Y tenemos ya algunas preguntas del chat. We have some questions from our chat, and I will read the first one from Alejandro González. Voy a leer la primera de Alejandro González, first in Spanish. Si fuera posible, me gustaría aprovechar la oportunidad para preguntarle a la profesora Blair el estado actual de los fondos y catálogos electrónicos de la extraordinaria Biblioteca Houghton que se conserva en Harvard University. If possible, from Alejandro González, I would like to take this opportunity to ask Professor Blair about the current status of the holdings and electronic catalogs of the extraordinary Houghton collection held at Harvard University. Great question. So hollis.harvard.edu, I can put it in the chat, is the catalog for Harvard. And you can access, it's all public. The catalog is public. And anything that's digitized is linked from the catalog straight into the digital version. So now to see, I think you can do an advanced search and check only digital, and it would limit your findings only to digital things. That should work. Otherwise, of course, there are those curiosities that I gave the link there for the Latin American one, but there are many others. These are collections that Harvard curators have decided to form where everything is digitized on a theme. And of course, they continue to digitize. They may also, if you email them, they may also be willing to digitize for you. There's a queue for that, so it's slow. So it's worth trying. Houghton Library, I am pleased to say, is now open. It was closed during January because we had this very big surge of COVID. And it should be open now even to non-Harvard people shortly, later in February. Always very wise to write ahead to find out, because we've been dealing with a lot of changes. Does that answer your question roughly? La traducimos, Pablo, y luego le preguntamos a Alejandro si fue así la... Adelante, Pablo, si puedes
La profesora dice que actualmente hay una colección abierta a todos los usuarios. Creo que dejó el link en el chat y que va a estar abierta para todos los usuarios. Entonces, ahí se puede ver toda la producción y todo el catálogo y entonces, si eso puede ayudar, aquí está, es en Hollis. Yeah. Entonces se puede interrogar, parece que hay la posibilidad de interrogar este catálogo por preguntas avanzadas o por preguntas más exactas. Y ahí la profesora está haciendo una demostración de cómo Electronic books. en los libros electrónicos. There we go. There we go. Yeah. Y entonces sí, aparecen algunos de los ejemplares que contiene esa colección. Maybe this is, yeah. Yeah. Anyway, I hope you Entonces, have some fun. pregunta a la profesora si eso responde más o menos a la pregunta del doctor González. Y bueno, con esa pequeña demostración que hizo, ahí se puede uno acercar a esta colección. Ok. Tenemos otra pregunta. Professor, we have another question, this time from, I'm sorry, I can see the text. Okay. The question is, do we need to train ourselves in book restoring? Is there a special profile or is it a new task for librarians and collection curators? ¿Necesitamos formarnos en el book restoring? Es una pregunta como de casi tenemos que formarnos en la restauración de libros, y preguntan si existe un perfil especial o es una tarea nueva que se está haciendo para los bibliotecólogos. La pregunta es de Adriana Carrión. Great question. Book conservation is a specialized profession which has existed for a long time. For many purposes, it was to sell the books for commercial reasons, to make them more vendable, and people can have books rebound. Of course, the historian regrets the rebinding, wishes that in restoring a book, you also save the traces of its earlier form. And libraries do often have a book conservation specialist, and there are schools. I'm seeing I've got a book conservation school link here, so you can train in it. It's a very hands-on kind of work, very detailed, and one of the principles nowadays is you don't do anything that's not reversible, ideally. So if, now we see things that were preserved in the old days, there's Scotch tape, there's all kinds of things that's terrible, has aged very poorly. And nowadays the emphasis is on being able to undo something if it's not working out. And of course, also minimal invasiveness. But nevertheless, it's often very crucial to have an intervention in a binding or illumination to put the color back on so it doesn't fleck off. So I'm very grateful for the work of the book conservators. Some of them are at Harvard. I take my students to talk to them, and I hope maybe to spark some career passions that way. La profesora dice que la restauración de libros es una profesión que ya tiene muchísimo tiempo, es muy, muy, muy antigua y es muy importante. Y sobre todo, uno de los principios más importantes es no hacer algo que no se pueda deshacer después. La restauración de los libros tiene que ser de tal manera que, por un lado, permita acceder al libro en las mejores condiciones, pero por el otro, no alterarlo. Y entonces la profesora, por ejemplo, lleva a sus alumnos a los laboratorios de restauración, a los talleres de restauración, para que hablen con los restauradores y para que tengan una noción del trabajo que se hace para mantenerlos. Entonces, esa es más o menos a grandes rasgos la respuesta de la profesora. Bien, Manuel, ¿tienes otra pregunta?
Sí, tengo una pregunta. En este caso es de Arnulfo de Santiago. I have another question from Arnulfo de Santiago. In these days of new technologies, is it possible to build a digital archive containing all of the texts of humanity, capable of keeping ancient heritage and the immeasurable accumulation produced by the web and the media? Dice, pregunta de Arnulfo Santiago, la leo en español. Dice, en época de nuevas tecnologías, ¿qué opciones son viables para hacer un archivo de la humanidad de sus textos que sea capaz de guardar la herencia antigua y la inconmensurable acumulación que producen las redes y los medios actuales de comunicación? That's a great question. It's been a dream, of course, since Alexandria, to have everything collected. And I think we need to resign ourselves to knowing that it's not possible. We are obviously digitizing old books, and that's great, but I don't think we'll ever manage to get them all. And we are certainly not able to archive all of the digital production. The Library of Congress decided it was going to save all of Twitter, and they did it for about 5 years, and then they stopped. It was just too much bulk and, of course, expense. And an archive commits not only to saving it now, but then to saving it for the future. And so every time you save something in an archive, you actually are also, committing resources, future resources. And so Congress decided the Library of Congress decided to stop saving Twitter, except for tweets of historical significance. We can think about which Twitter tweets they might be saving. But I think if you look at the past, how much of ancient literature has survived to our time, it's very hard to know, because what doesn't survive, and it's hard to measure it. We do have names of authors that we know existed, or works that existed, and we don't have. I've read estimates saying that basically 1 to 4% of ancient writings have survived to today. But if we look at the books printed in early modern Europe, which included many ephemera, which survive much less well than, say, the Gutenberg Bible. The Gutenberg Bible survives in 50 copies and was printed probably in 150 copies. But indulgences were printed probably 1 million or more copies, and we have a few hundred because they were ephemeral. So there's a wide range. But one scholar, Andrew Pettigrew, has argued that overall, the survival rate from the very good surviving to the very bad surviving is about 1%. And then we look at commercial archives today in businesses, and I've read what businesses do with their archives is destroy a lot of them, and they save about 1%. So here's another 1% is the surviving texts we have from many contexts. And I would not be surprised if 100 years from now, that's about the percentage of what's left of our digital production, because saving requires effort in the digital world. In the old days with paper, it's true that destroying required effort too. You had to tear it up or put it in the garbage. And so sometimes, but ink on paper can just sit there forgotten and still come down a long time. So who knows? I can't predict, but I think personally that it's not going to be possible to make a single collection of everything. And I think that already now we are losing a lot of our stuff. And maybe we're grateful to lose a lot of our stuff. We already have way more material than we can do. And that's why cultures have destroyed things. Things survive because a lot more was lost. Thank you, profesor. Muchas gracias por esta respuesta. Entonces dice a la pregunta, claro, es un sueño desde Alejandría tener prácticamente todo coleccionado, pero la profesora piensa que tenemos que resignarnos a que esto no es posible, tener una colección de todo lo que se produzca. La digitalización de libros viejos es muy buena, pero no es posible archivarlo todo. Y pone el ejemplo de la Biblioteca del Congreso,
la Biblioteca del Congreso, que decidió en algún momento respaldar todo Twitter, y esto funcionó durante 5 años y se dieron cuenta que era demasiado, era muy caro, y además era un archivo para el futuro en el que todo lo que se decía en Twitter ponía a trabajar recursos del futuro, comprometía recursos del futuro. Y entonces la Biblioteca del Congreso decidió de tener este respaldo de Twitter, excepto por algunos tweets de significado histórico, y bueno, podemos adivinar algunos de ellos, pero si vemos hacia el pasado, cuánta literatura antigua ha sobrevivido, es muy difícil medirlo. Tenemos algunos nombres de autores, tenemos los títulos de algunas obras, pero básicamente entre el 1 y el 4% ha sobrevivido. Y si vemos, si vemos entre los libros de la era moderna, hay muchos efímeros que también han sobrevivido. Y por ejemplo, la Biblia de Gutenberg, que han sobrevivido algunas 50 copias, seguramente fue impresa en cientos de copias y solamente hay algunas cuantas. Las indulgencias, en cambio, que se imprimieron en millones de copias, que son más pequeñitas, son eso, efímeros, han sobrevivido en algunos cientos. Entonces, a grandes rasgos, se puede decir, junto con uno de nuestros invitados anteriores, Andrew Pettigrew, quien calculó que la tasa de supervivencia es alrededor del 1%, podemos pensar que esa sería la tasa. Si pensamos, por ejemplo, en los archivos comerciales, en los negocios que tienen archivos, la profesora leyó en algún lugar que estos negocios destruyen sistemáticamente sus archivos y solamente el 1% sobrevive, el 1% de estos archivos. Entonces, a la profesora no le sorprendería que de aquí a 100 años tengamos una tasa de preservación similar en nuestra producción digital, porque también hay que pensar que salvaguardar, preservar requiere un esfuerzo. Y por supuesto, en los tiempos anteriores, destruir requería también un esfuerzo, pero el papel podía quedar y de alguna manera llegar hasta nosotros. Pero piensa personalmente la profesora que no es posible hacer una colección de todo lo que se produzca. Estamos perdiendo mucho y quizás eso sea mejor, porque tenemos demasiado material y pues las culturas destruyen, y para que nos llegue algo hasta el presente tiene que pasar por un proceso de destrucción. Thank you. Yeah, thank you, Professor. We have a lot of questions from the audience and a lot of comments congratulating you for your lecture. Hay muchas preguntas en el chat y muchos comentarios felicitando a la profesora por su exposición. I will read 2 questions that I think that they relate between each other. The first one from Diana Saavedra. Voy a leer 2 preguntas que creo que se relacionan. Diana Saavedra, thank you very much for your talk. What would you recommend to the universities and libraries of Latin America to preserve knowledge beyond building larger and larger spaces for books? Esa es la primera. ¿Qué le recomienda la profesora a las universidades y bibliotecas de América Latina para preservar sus libros en términos de espacio? And the second question would be, what is your opinion on financing digitalization projects? Shall be a matter of public decision, or it can be left in private hands? This question is, I think, is very interesting, and they are very similar questions, I think, in your answer. Let me read in Spanish the question, Professor. Le pregunta que cuál es su opinión sobre los proyectos de digitalización en el financiamiento, que si debe ser una cuestión de políticas públicas o si se debe dejar a manos de la iniciativa privada. Thank you. Yes, those are both great questions and difficult ones. And I feel I don't have, I just have a personal perspective and not the expertise. I think consortium arrangements have proven very useful, so that, because it's also true that the foot traffic in the library has been dropping steadily. And certain disciplines use the library a lot, and I think historians may be among them, highly among them, but some disciplines, like many of the social sciences, most of the sciences, honestly, don't use the library so much anymore. And so one of the challenges as a physical place, so one of the challenges is to make sure that the funding for our libraries continues
even if some people feel, so the library is actually vital to digital access. People have to realize that the library isn't just there for the people who go into the library. They're using the library even if they're not aware of it, because they're clicking on some link that the library made possible. So libraries, I think, need to toot their horn and be very, clear about the vital role they play, which might be more and more invisible to many users. So consortium has been a good solution. Fewer books are being bought, one copy shared among many libraries, because, often this is the long tail. How many people are there who want that one book? And how long will it wait until it's used? Of course, a different kind of book is the one that everybody wants right now. And that can be solved, with multiple licenses for a short time, probably. Public versus private decisions on digitizing is a fantastic question. And I think the whole discomfort with Google taking the lead on digitizing is that they are a commercial operation, and it's not at all clear what their long-term goals might be with the stuff that they have. Hence the HathiTrust. So always trying to keep a public hand in these enterprises, even while, of course, people are grateful for the money that the private enterprises are investing. So I think, yes, to maintain public, so never make a deal with a commercial enterprise without having a public element. So the crucial element was that the libraries let Google digitize their books, but they were entitled to a digital copy. And then the libraries took their digital copies and said, okay, we are making a free repository. Then they had the copyright problem, so it's not all that accessible, but at least it is designed for long-term preservation according to library principles. So that's a plus. Meanwhile, I do worry that there are coordination problems. Many libraries are busy digitizing and nobody exactly knows what everybody else is doing. And there could be duplication. I mean, sometimes duplication is good, but also it would be better to spread the effort so as to minimize duplication. And I'm less, not being myself a librarian, I'm less knowledgeable about how people communicate with each other. But I think more communication is always good to realize that a project is underway and therefore maybe that's not as urgent as something that no one else is paying attention to. Ok, muchas gracias, profesora. Thank you very much. Entonces, a la pregunta de Diana Saavedra sobre la recomendación de bibliotecas para construir espacios más grandes, la profesora dice que tiene una perspectiva más bien personal, porque no es experta en ninguna de estas dos preguntas. Reconoce que los acuerdos con algunas empresas privadas son útiles, y hay que reconocer que el número de lectores ha bajado, el número de lectores físicos en las bibliotecas ha bajado. Ciertas disciplinas ciertamente usan mucho las bibliotecas, los historiadores, por ejemplo, pero otras disciplinas, otras ciencias sociales y casi todas las ciencias exactas no usan las bibliotecas físicamente. Entonces, ahí hay un reto para continuar con el presupuesto, con los fondos para que las bibliotecas puedan seguir funcionando. Y hay que reconocer también que las bibliotecas juegan un papel vital en el acceso digital a los materiales, no solamente en el acceso físico. Entonces hay que concientizar también a la gente de la importancia de las bibliotecas para mantener el acceso a los materiales digitales. Y entonces hay que ser muy claros en eso. Es un papel que parece invisible para los usuarios, pero pensando en las copias compartidas, hay que pensar cuánta gente puede esperar para usarlo, cuánto tiempo, y claro, un tipo de libro es el que todo el mundo está esperando utilizar, pero también estamos otros que hay que negociar con el privado. Y entonces, sobre la otra pregunta de fondos públicos contra fondos privados, por supuesto que existe ¿cómo se dice? Una cierta desconfianza con Google, porque Google es antes que nada una empresa comercial y todavía no queda claros los términos a largo plazo de sus planes y qué van a hacer con esos materiales que tienen digitalizados. Por eso surgió el HathiTrust. Entonces, mantener una presencia pública en una empresa de este tipo privada
pues claro, es importante para poder tener acceso a esos materiales. Y por supuesto que hay gente que está muy contenta que las empresas privadas como Google den dinero para este tipo de obras, pero nunca hay que hacer un trato con empresas privadas, un trato de este tipo con empresas privadas sin influencia de la esfera pública. Entonces, por eso surgió el Hattie Trust y las bibliotecas que compraron sus copias las pusieron a disposición del público, pero claro, después tuvieron problemas de derechos de autor, problemas de copyright. Entonces, lo que sí permite, por lo pronto, una idea como Hattie Trust es la preservación a largo plazo y después, claro, hay que mantenerla eso con los principios bibliográficos y bibliotecológicos adecuados. Y luego está otro problema que detecta la profesora, que son los problemas de coordinación entre instituciones. Las bibliotecas están digitalizando muchas veces sin preguntarle a otras bibliotecas qué están digitalizando ellas. Entonces hay duplicados. Claro, no es malo que haya duplicados de ciertos materiales, pero quizás sería mejor coordinar esfuerzos y aunque la profesora no es bibliotecaria de formación, sí piensa que hay que lograr una comunicación entre bibliotecarios y entre instituciones para saber cuáles son los proyectos que están en marcha y así jerarquizar en urgencias. Muchas gracias, Pablo. Le hacen una pregunta a la profesora Blair en el chat. Ella responde. La pregunta es que ¿cuál es el porcentaje de libros publicados en Estados Unidos y en otros países que tiene la Universidad de Harvard y que si hay algún número así como estimado? La profesora ya respondió en el chat. I will translate your answer to this question. Dice que la Biblioteca de Harvard se enfoca en intereses académicos, entonces que prioriza la adquisición de publicaciones recientes que son relevantes para las disciplinas que se imparten en la universidad, ya sean publicadas en Estados Unidos o en otros países. Esto es diferente a las bibliotecas, por ejemplo, como la del Congreso, que su objetivo es recolectar todos los impresos americanos, no importa el género el que sean. Dice que Harvard tiene algo así como 20 millones de libros y que la Biblioteca del Congreso reporta 25 millones de libros y que Harvard también recolecta textos que son fuentes primarias para el futuro, ya sean digitales o físicas. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. I will read the next question that involves as well as Harvard, as University of Mexico and the National Library of Mexico and maybe the National of France. Voy a hacer un comentario en el cual me parece que involucra todo esto y me parece que aquí we can make a kind of dialogue between Mexico, France and Harvard, because Pablo worked a lot of time in France and he also knows about the digital National Library of France. And here we have Dr. Pablo Mora, who is the director of the National Library. The question is about the space. How is the space in the National Library of Mexico? And I would like to answer Pablo about this matter and Profesor Blair. Me gustaría aprovechar la pregunta de Diana Saavedra para hacer un poco la extrapolación hacia la de México, la de Francia, que Pablo trabajó mucho tiempo en la de Francia y conoce más o menos el asunto del almacenaje en Francia y de Harvard. So this is a question and I will give the Pablo Mora, I will ask Pablo Mora to ask and I will try to translate after Pablo Mora says in English for you, Professor Blair. Well, I can speak in English and. Oh, well. Okay. So, okay, Professor. Well, first of all, congratulations, Ann Blair. It's excellent your conference. Really, I enjoy and I learn a lot about everything you said. Well, in the case of Mexico's, the University of Mexico, in particular the National Library of Mexico, we are trying to develop strategies that cope with these digitalized books, and we have right now a group that is working and trying to establish strategies that don't repeat efforts and money with other libraries are working with these projects. So because we are working on that, we also are building a centro de documentación, centro de preservación documental, a CPD, in Juriquilla, Querétaro,
at 2.5 hours from here, from Mexico City, that we are working both, you know, that trying to keep all the books that we need to preserve in that space. It's a big building, and we are also trying to make new policies and new efforts with the university, because the university has also a lot of libraries, academic libraries in each of their institutions and of science and humanities, and trying to have a big, great collective catalog that can manage with all the academic books in one side, and in the other to have also all the patrimonial books that we receive from legal deposit. We're trying to build this catalog. We're beginning with this catalog right now with the books from the university and all the libraries that has in the university. But at the same time, we're developing this project, and we are trying to finish this project this year. So you will hear from this CPD in Juriquilla, and we have enough space, enough room to have these books in good conditions, and also in working preservation, in trying to learn the best ways to keep these digitalized preservations books. So this is good news from Mexico. We are working with the university, the National Library of Mexico, and we are working right now with other patrimonial libraries, as the Library of Antropología in Mexico and the Oaxaca Burgoa Library, trying to build this collective catalog. That's my participation. I don't know if it's clear. Yes, fantastic. Sounds like a really excellent development. Yeah. And the one catalog will enable findability across the different collections. Exactly. And the new building, even though it will get filled, it's important to have it because it will keep the books that are there very happy, and it will improve. So we're wonderful. Doing something similar to the UK National Library, and also I know that in Library of Congress in Washington is doing the same. So we are almost finishing this project this year, and well, we're gonna give a great presentation. Yes. Probably you will be one of our guests in this inauguration. Thank you very much. Excellent. Thank you. Congratulations. That sounds very exciting. Lots of years to make this possible, I'm sure. Yeah, sure. Thank you. I will translate your intervention, Dr. Mora. El doctor Pablo Mora dice que es una excelente conferencia, que aprendió mucho, le agradece a la profesora. En el caso de México, en la Biblioteca Nacional de México, estamos tratando de desarrollar estrategias de digitalización y tenemos grupos que trabajan en ello y que intentan establecer estrategias que no repitan los esfuerzos monetarios de otras bibliotecas. Se está haciendo ahora el Centro de Preservación Documental en Querétaro, en Juriquilla, a 2 horas y media de México, y estamos trabajando para mantener todos los libros que debemos preservar, y están también intentando hacer nuevas políticas y esfuerzos con la universidad, porque la UNAM tiene muchas bibliotecas académicas de instituciones tanto de ciencias, de humanidades, y tenemos en la UNAM un catálogo muy grande que puede manejar los libros académicos, y por otro lado tenemos un catálogo, el catálogo Nautilo, que es el que maneja los libros de la Biblioteca Nacional, que son patrimoniales, que se reciben por depósito legal. Entonces está intentando hacer un catálogo conjunto que pueda reflejar tanto los libros de la universidad, que en este caso es Libro UNAM, el catálogo de la universidad, y con Nautilo, y que al mismo tiempo se puedan consultar los 2 libros, que se está intentando desarrollar el proyecto y que se está intentando terminar este año, y que efectivamente no hay mucho espacio para tener estos libros en buenas condiciones, por lo que también estamos intentando aprender a mejorar las formas de preservación, de digitalización. Y bueno, esto es una buena noticia para México, que están trabajando
trabajando la Biblioteca Nacional de México junto con otras bibliotecas como la de Lina, la Burgoa. La profesora responde que es una excelente noticia, que ese edificio nuevo, aunque no se tenga el espacio, aunque se llene muy rápido, pues es importante tenerlo. El doctor Pablo Moro responde que, bueno, él sabe que también el Congreso se está llenando y que espera que este proyecto se concluya este año, y esperamos invitarla con muchísimo gusto a la profesora Blair. That's what Professor Mora said. And Pablo, I don't know if you'd like to share with us something about the National Library of France in order to have several cases to contrast. Pablo, si nos gustaría platicar un poquito de la Nacional para tener un punto de vista de Harvard, National Mexico and France. Me imagino que traduces mientras hablas o te traduzco. Eh, de la Biblioteca Nacional de Francia es muy interesante porque cuando se creó el nuevo sitio de Tolbiac, y esto es muy repetido por los mismos bibliotecarios franceses, cuando vino Anne Pasquignon lo repitió varias veces, la nueva biblioteca de Tolbiac fue pensada como una biblioteca de un género nuevo. The National Library in France was very interesting because the new project in Tolbiac was always thought as a library of a new kind. This is the wish of François Mitterrand. Este fue el deseo de François Mitterrand. Y entonces una de las condiciones era poner libros digitales desde el inicio. So one of the conditions was to make accessible digital books. En aquel tiempo se trataba sobre todo de hacer PDFs. By the time it was only PDFs. Pero poco a poco, sobre todo con el financiamiento del gobierno francés, del Ministerio de la Cultura, se desarrolló la colección digital de Gálica, que se convirtió prácticamente en la joya de la corona. But with the time going on, financing by the French government and the Minister of Culture, they developed a digital collection of Gálica, which became the jewel in the crown. Entonces, el proyecto de Gálica se transformó en un gran proyecto y lo ampliaron a diferentes colecciones. Para los que quieran saber un poco más, pueden ver la charla que dio la profesora Pasquignon el año pasado. So the collection it was enlarged not only to text, but a lot of other items preserved in the National Library. And if you want to know a little more about this, Anne Pasquignon came last year via Zoom to talk about this with us. There's a video in YouTube you can watch. Pero ahora, claro, el financiamiento ha bajado. Financing has getting lower, and they are concentrated. They are making efforts in very, very specific projects. Entonces ahora los proyectos han recibido menos financiamiento y se están concentrando en proyectos específicos. Pero podemos pensar que hay ciertamente un modelo francés de digitalización en Europa, but we can certainly say that there's a French model of digitalization y hay un modelo más europeo, digamos, y un modelo privado como el de Google. And then there's a European model and a Google model. There are these kind of three models competing in France. Hay estos tres modelos compitiendo en Francia. Terrific. Thank you. Thank you very much. I think that this answer, we can use it as a close for this conference. I don't know, Professor Blair, if you'd like to add something. Podemos usar esta pregunta que propició un diálogo con la Biblioteca Nacional de México, con el caso de Harvard, y podemos usar a Pablo también para saber un poco del caso de Francia. I don't know if you would like to say, add something, some final comment, Professor Blair. Well, thank you so much. I've learned so much from all of these interactions, and it sounds like you have terrific, well, you're on top of all the difficulties. There are no easy solutions, but you keep on keeping on is the new motto. And it really is such a pleasure to meet everyone, and thank you for coming. Thank you for inviting me too. Muchas gracias. La profesora agradece, dice que aprendió mucho de estas interacciones, que suena muy bien todo lo que estamos haciendo para acá, y pues que
que le gustaría agradecer mucho la invitación que tuvo con nosotros. Y por mi parte, pues es todo. Ahorita pongo en el chat, tanto del Facebook como del Zoom, la liga para la plática de la profesora Paz Quiñón, que mencionó Pablo Avilés. Y Pablo, bueno, muchas gracias, profesora. Los dejo con Pablo para despedir la sesión. Así es, muchísimas gracias. De nuevo, agradecemos la generosidad de la profesora Ann Blair en su participación en esta muy ilustrativa charla y, por supuesto, a todo el público que nos acompañó en la transmisión, que nutrió el diálogo con sus preguntas, con sus respuestas. Aprovecho también para agradecer el trabajo del equipo del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, el que hacen posible esta emisión. Les agradecemos a Ana María Romero, a Guillermo Gómez, a Giselle Cosío, que estuvieron detrás de las cámaras. Y antes de despedirnos, los invitamos a la siguiente charla de este ciclo que tendrá lugar el próximo jueves 10 de febrero, pero atención, por la diferencia horaria entre la ciudad de Sydney, Australia, y la Ciudad de México, tendrá lugar por la tarde a las 17 horas, repito, a las 17 horas debido a la diferencia horaria. El especialista invitado es el profesor Martin Lyons de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sydney, Australia. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves. Recuerden que tienen una cita con la Biblioteca Nacional. Hasta entonces. Thank you very much. Thank you. Pleasure. Ann Thank Blair. you. Thank you. My pleasure.